continuamos con el mensaje de fe que hemos estado dando sobre unos temas especiales, ¿verdad? Sobre la fe, y este es uno, yo creo que ya es el último de un gran paquete de material que se tiene por ahí sobre la fe. Y la semana pasada hablábamos de dos palabras importantes que se usaban por los griegos como para dar un mandato, ¿verdad? Que es el rema y el logos. Y hablábamos de cosas importantes como que el rema viene a ser un mandato divino, y los griegos lo usaban para dar a conocer cuando Dios hablaba. Entonces es una palabra muy importante que nosotros también debemos de usarla y conocerla, porque en la Biblia se maneja esta palabra como una autoridad de Dios, y es lo que vamos a ver hoy en esta parte del mensaje. Yo quiero iniciar con que la palabra de Dios es una promesa personal. Cuando es palabra de Dios, es una promesa. Dios da una promesa a nuestras vidas, hermanos. A través de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, a través del mensaje que usted tiene en la Biblia, Dios da una promesa. Dios da una promesa a la iglesia. O sea, estoy hablando en general. Dios da una palabra a la iglesia y da una palabra como promesa personal. Entonces, rema tiene un sentido de mandato, hermanos. Rema es un sentido de mandato. Es una autoridad de Dios para hacer cierto trabajo. Fíjense bien. Es para hacer cierto trabajo. Otro de los puntos importantes que encierra esta palabra es creer cierta promesa. O sea, cuando se habla de rema es creer una promesa, cierto trabajo, una promesa, y también es recibir un regalo en especial o en particular. Eso significa rema. Pero también es para ejercer cierto ejercicio. Vamos a ver Lucas 3. El Evangelio según San Lucas. Lucas 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Fíjese bien, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando ¿el qué, hermanos? El bautismo del arrepentimiento. Esta es una palabra rema que se le dio a Juan el Bautista. Si ustedes se fijan en el versículo 2, dice: vino palabra de Dios. Cuando está hablando vino palabra de Dios, es una palabra específica para Juan. Fue una palabra que Dios dio a Juan específicamente para evangelizar a través del arrepentimiento. Entonces, después en el versículo 3, Juan ya hace la práctica o hace el ejercicio de ese llamado, de esa palabra que se le designó a él o que se le dio a él como una palabra rema. Entonces, aquí, hermanos, en este pasaje nosotros vemos la aplicación del rema, particularmente en la vida de este hombre, ¿verdad?, de Juan el Bautista, y él recibe el mensaje como un mandato, como una orden, como un oficio. Rema también puede ser un dicho particular. Yo voy a pedirles por favor que vayan a Lucas capítulo 1, ahí mismo, capítulo 1. Y eso es muy interesante este pasaje por la enseñanza. Yo de verdad estoy muy emocionada. Espero transmitir realmente con la ayuda de Dios lo que el Señor quiere dar en esta mañana para nuestras vidas, hermano, porque es muy importante. Porque cada palabra que el Señor nos da, cuando nosotros la recibimos de parte de Dios, es una oportunidad de recibir ese regalo de Dios en sanidad, quizás en nuestra
en una ayuda en nuestras vidas, ya sea económica o familiar, o la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, de verdad, yo estoy muy contenta porque yo disfruté mucho cuando Dios me permitió sacar este estudio. Entonces, Lucas 1, 37 y 38 dice la palabra. Yo voy a leer desde los versículos del 34 para leer el contexto, hermanos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril. 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Versículo 38. Hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Fíjense bien, hermanos, qué interesante está esto. Y el ángel se fue de su presencia. En el versículo 38, María dice algo muy interesante: hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. A la palabra que había dicho el ángel anteriormente en los versículos que habíamos leído antes de leer el versículo 38. En el versículo 29, si nosotros subimos un poquito nuestra vista, dice 28, dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Pues, ¿cómo no se iba a turbar si era un ángel, verdad? Por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Fíjese bien, todo esto empieza a explicar el milagro que iba a suceder. Entonces, esta es la palabra que María dice en los versículos que acabo de leer, por ejemplo, en el versículo 38, donde dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, toda la palabra que había descrito el ángel, o del milagro que iba a suceder en esos versículos anteriores, esa era la palabra que María estaba diciendo. Hágase conforme a tu palabra, conforme a ese rema que Dios ha dicho para mí. Hágase conmigo conforme a esa palabra. Yo voy a explicar un poquito esto más adelante, pero yo quiero que por favor vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto. Fíjense bien, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Anteriormente de este pasaje sucede lo mismo que sucedió con María. Los pastores estaban trabajando cuidando las ovejas, cuando de repente aparece, ¿verdad?, unos ángeles y dan un mensaje a los pastores diciendo que en tal lugar había sucedido algo, un gran evento. Ese es el evento, hermanos, esa es la palabra que Dios le estaba dando. Por eso los ángeles, fíjense bien, ellos encienden en su corazón, permiten que su corazón esté listo para recibir ese mensaje. Y eso es lo interesante de la palabra de Dios, que tú dispongas tu corazón a recibir ese mensaje como una palabra de Dios que será hecho o que es hecho. En este caso, en el caso de María, María dice: hágase conmigo conforme a la palabra que tú dijiste. Y en el caso de los pastores dice: vamos a ver qué. Ellos no lo habían visto. Ellos creyeron en la palabra que los ángeles les dijeron, y dijeron: vayamos y pasemos
o pasemos, dice, y veamos lo que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado. ¿Se fijan cómo hay una gran... hay una oportunidad, se nos da una oportunidad cuando tú y yo recibimos el mensaje? Es lo mismo que estamos haciendo hoy. Es lo mismo cuando usted lee la Biblia. Es lo mismo cuando alguien da un testimonio de fe. O es lo mismo cuando se está predicando la palabra. O cuando usted está escuchando, por ejemplo, un cántico y que es cita bíblica la que se está diciendo. Cuando Dios lanza una palabra, ya sea por el medio que sea, cuando es palabra de Dios, qué importante es, hermanos, la disposición del corazón para recibir esa palabra. Porque algo que me gustó mucho el mensaje de la mañana, porque el pastor usó varios versículos muy importantes que tienen que ver mucho con la enseñanza de hoy. Y algo que decía él, activar. Y hermanos, cuando tú recibes la palabra, ¿sabes que tú la estás activando? O sea, la palabra está ahí. La palabra fue escrita, la palabra fue lanzada, el milagro ya está hecho. Aquí se hace realidad cuando tú lo recibes, cuando tú dispones el corazón para recibir esa palabra. Es ahí donde esa palabra se hace viva, es ahí donde se hace rema. Es muy importante, hermanos, lo que se está diciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense bien lo que dice la palabra. La palabra de Dios es viva, pero no tan solamente está viva, es eficaz. O sea, es poderosa cuando tú la recibes como palabra de Dios. Por eso, hermanos, Dios se interesa en que la iglesia lea su misma palabra, porque no se va a ejecutar nada si tú no la recibes como tal. Si está escrita y tú la ves en tu casa y tú ves la Biblia, y podemos tener una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias, 4 Biblias en casa, pero si tú no la lees y si tú no la haces tuya, nada pasa. Sucede cuando tú la comes, cuando tú la lees, cuando tú la vives, cuando tú lees un texto y luego te pones a orar y le dices, Señor, tú dices en tu palabra esto, según lo que Dios te haya revelado en ese día. Y empiezas a orar por esa palabra porque tú sientes en tu mismo espíritu que Dios está hablando a tu corazón. Y esa es la gran diferencia, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia con ese interés, con ese deseo que es palabra de Dios, que sabemos que esta palabra es creadora, cuando sabemos que esta palabra es sanadora, cuando sabemos que esta palabra es palabra de Dios y está viva, porque Dios está vivo, su palabra está viva. Entonces, hermanos, los pastores dijeron, pasemos y veamos. Fíjense bien la declaración, hermanos. Fíjense la declaración de esta palabra y veamos. No hay ni siquiera un margen mínimo de duda, de incredulidad. Pasemos y veamos. Vayamos a ese lugar. O sea, le dieron una credibilidad tremenda a la palabra que había sido declarada. Qué importante es que nosotros recibamos cuando escuchamos una palabra de Dios, que la hagamos así. Yo lo creo. Yo lo creo. Cuando Dios lanza una palabra a tu corazón, atesórala en tu corazón y di, yo lo creo. O sea, no solamente en una repetición verbal, sino que haya una credibilidad en tu corazón y una aceptación. Es cuando esa palabra se hace realmente carne y produce vida. Y produce vida. Rema, hermanos, tiene el significado específico de una palabra de parte de Dios, una palabra avivada por el Espíritu Santo que llega a nosotros por un mandato divino. Fíjense, los griegos lo usaban en sus conversaciones. Los griegos lo usaban en sus pláticas. Los griegos sabían que existía esa palabra y también como un mandato. Por eso, nosotros al leer la Biblia, nosotros vemos que esta palabra realmente es una palabra no tanto como lo creían los griegos. Esta palabra rema realmente sucede, realmente crea, realmente aviva
si viene de parte de Dios. Es la gran diferencia, queridos hermanos. Ahora yo te voy a pedir que vayas por favor a San Juan capítulo 11, Evangelio según San Juan capítulo 11. Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho, fíjese bien, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En este versículo nosotros sabemos lo que está sucediendo, lo que sucedió anteriormente. Sucedió que Lázaro había muerto, que ya tenía 4 días en la tumba, que viene Jesús después de varios días, porque él ya sabía que estaba enfermo, y él siguió con su actividad evangelística a pesar del amor que le tenía a Lázaro y a sus hermanas, de esa relación de amistad que existía. Él dejó pasar, tenía yo creo todo calculado. Él sabía que la gloria de Dios se podía manifestar en la vida de Lázaro tremendamente. Y después de 4 días, según lo que está escrito, llega Jesús y las hermanas le reclaman, particularmente Marta. Y entonces le dice: Señor, o sea, si tú hubieses llegado antes, esto no hubiese pasado. Y empiezan esa relación y en esa plática con Jesús, las 2 hermanas. Pero llega un momento en que Jesús le dice, en este versículo 40 dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya Jesús había platicado con María y con Marta muchas veces, y con Lázaro. Les había dado enseñanzas de fe, habían estado con él en muchos momentos para ver milagros. Ya había habido mucho tiempo con ellos, había crecido una amistad. Y en este momento era un momento especial, en el cual quizás Jesús tenía la intención, no solamente de una enseñanza como la que estoy dando yo ahorita, sino de vivencial, práctica. Y en ese momento sucede algo. Jesús tiene la oportunidad de enseñarles a Marta y a María que si ellas verdaderamente creen, pueden ver el milagro. Cuando Él dice: no te he dicho que si crees, ¿qué acaso yo no te he dicho la palabra, Rema, en mis conversaciones contigo? ¿Qué acaso yo no he tenido esa conversación contigo a diario quizás, o semana tras semana, donde yo hablo tu corazón y te digo: ¿qué acaso? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Hermano, yo estoy lanzando esta palabra, ¿no? ¿Qué acaso yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios en lo que sea? En lo que sea, iglesia. Dios crea, hermanos, a través de una palabra rema para nosotros. Dios es un Dios creador. Dios es un Dios creador. Hebreos 11:3, versículos que hemos estado mencionando, pero me sirve para decir lo que viene, hermanos. Hebreos 11:3 dice: por la fe, iglesia, entendemos, o sea, nosotros como iglesia, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Todo aquel que cree en Dios sabe que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra. Fíjense bien, por la palabra de Dios. Acuérdense que lo que mencionábamos en los estudios anteriores, no es tanto la palabra de Dios como el evangelio, es la palabra, o sea, es la palabra que Dios dijo. ¿Se acuerdan en Génesis? Y sea la luz, fíjense, y sea la luz, y la luz fue hecha. Y existen lumbreras para que alumbren la noche y el día. Y Dios dijo, y así fue hecho. Se formó la luna y se formó la tierra para separar el día de la noche, o las tinieblas de la luz. Y por la palabra en Génesis nosotros podemos ver cómo fueron creadas. Y Dios dijo y la luz fue hecha. Y Dios dijo y la luz
dijo, y luego también acentúa, y todo lo que hizo Dios fue bueno. Así lo sella. Y todo lo que hizo Dios fue bueno. Entonces en Hebreos 11:3, miles de años después de Génesis, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fíjese bien, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Por eso existe Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está claro, hermanos? ¿Hasta dónde vamos? Es pues la fe, iglesia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El estar Dios posicionado de este creer, Dios declara la palabra y los cielos y la tierra fueron hechos. Es por eso que Dios nos invita a la iglesia a posicionarnos de la palabra, para que las cosas que no son sean hechas. Salmos 33:6. El libro de Salmos, el capítulo 33. Dice la palabra del Señor en el Salmos 33, 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, Dios crea a través de una palabra rema. El rema de Dios es una palabra que Él dice para una situación muy particular. Ahora sí, vayamos otra vez a Lucas capítulo 1, versículo 37 y 38, nuevamente, queridos hermanos. El pasaje que leímos al principio de María. Vamos a dar tres cosas importantes de este pasaje. Lucas 1, 37 y 38. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Aquí el ángel, hermanos, le está dando a María algo muy importante. Dice, primero le dice lo que va a acontecer, algo muy difícil, algo sumamente difícil, porque dice en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí el ángel está dando la noticia del milagro de ella, pero también la situación con su prima Elizabeth. Dos casos muy importantes que vienen a llenar el corazón de María en un momento muy especial. María empieza a platicar con el ángel y le dice: es que ¿cómo va a ser esto? Y entonces le empieza a decir el ángel: mira, va a suceder de esta manera. Aún así sigue increíble lo que iba a suceder. Imagínense que venga un ángel y se presente delante de usted y que le dé una noticia como esta. Lo humano, claro que va a resaltar. Lo humano, claro que a lo mejor van a salir palabras quizás de duda. A lo mejor es que eso es increíble, no lo acepto. O sea, ¿cómo va a suceder eso? Quizás usted puede tener un diálogo con el ángel si usted tiene esa experiencia. Pues María
imposible. Cuando el ángel le dice eso, fíjese lo que contesta María. Entonces María dijo: he aquí, ¿qué? La sierva. O sea, yo me dispongo a hacer o a que suceda lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Esto es bien importante, hermanos, cuando Dios da una palabra a nuestras vidas como iglesia. Es por eso que cuando usted vaya a la Biblia, cuando usted vaya en oración, es importante que tú vayas. Por eso el apóstol Pablo dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Se fijan? Porque cuando tú vas con Dios en tu necesidad, en tu petición, en las cosas que tú estás necesitando, tienes que estar seguro y convencido de que Dios existe. Por eso tú vas con Él. Muchas veces, o el problema que sucede en nosotros, hermanos, como humanos, que hasta cierto punto es natural, es que cuando vamos con Dios nuevamente nos levantamos pensando que me levanto con el mismo problema, me levanto con la enfermedad y no importa que quizás el problema en sí, ahí está latente a lo mejor y tú lo estás viendo, o ese dolor que tienes, o la situación económica por la cual estás orando. El punto aquí es que cuando tú te levantas de la oración o de la lectura que estés teniendo, tú tienes que tener en tu corazón que tú has confiado en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que hizo todas las cosas, aunque no existieran, Él las creó y las formó. Entonces, en ese momento que tú estás orando, tienes que confiar en ese Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando tú te levantes, quizás ese problema no se ha resuelto, que es lo más seguro en ese momento, pero tú te levantas con la convicción en que van a pasar los días y que Dios de una manera milagrosa, ¿cómo le va a hacer? No lo sé. Ese es, hermanos, eso es cuando sucede esa palabra rema dentro de tu corazón, que te levantas tú de ahí de donde estás y estás convencido. Es como cuando tú dices: es que no sé por qué, pero yo siento esto. Es que no sé por qué, pero yo percibo en mi espíritu esto. Es que no sé por qué, pero yo siento que Dios ha hablado a mi corazón. Para que esto suceda, tenemos que estar disponibles, tenemos que estar sensibles cuando Dios lanza una palabra a nuestras vidas. Esto es lo que significa palabra rema, sacada de una palabra logos, una promesa dada a tu corazón en esa necesidad que tú tienes. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová, fíjese bien, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová, o sea, deposita tu vida, confía en Él. Y no te apoyes en tus capacidades, en tus habilidades, en que tú puedes resolver esa situación. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es ahí cuando Dios nos dice y nos hace una invitación todos los días: el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, dice que todo lo que pidamos, ¿se fija? Pero no es tanto porque Dios detenga o no detenga la bendición, sino es si mi palabra rema permanece en ti. Esa es la palabra que va a hacer el milagro, iglesia. Es la palabra que se anida en tu corazón y que la atesoras como algo que está hecho ya, hermanos. Solamente necesitamos esperar en Él. Solamente necesitamos esperar el tiempo de Dios para que Dios responda. El ángel, tres cosas en este pasaje de María, hermanos. El ángel había dicho: tú darás a luz un hijo. El ángel reta a María diciendo: con Dios nada es imposible. Y
María cree que la palabra de Dios, esa palabra rema, no podía fallar, porque era palabra de Dios. Y María contesta: hágase conmigo conforme a tu rema. Hágase conmigo conforme a tu rema. ¿Se fija la confianza? Algo tan terrible que estaba sucediendo en ese momento con María. Quizás otra mujer hubiese contestado diferente, pero en María se había encendido una confianza total, que ella responde: hágase conmigo conforme a tu rema. Yo le voy a pedir que vaya por favor conmigo a Isaías 40. Isaías 40. Hermanos, la iglesia en este tiempo está recibiendo grandes retos. O sea, Dios nos enfrenta a grandes retos en este tiempo. La iglesia siempre ha estado en contra de la corriente. O sea, siempre vamos en contra de algo que ya está establecido o que el mundo estipula por hecho. Por ejemplo, hoy en día es común que haya sobornos. Hoy en día es común que las parejas tengan otra pareja. Hoy en día es común que haya hurtos, que haya robos. Hoy es común que haya deslealtad. Hoy es común que haya familias fracturadas, familias, ya se está viendo como común las familias del mismo sexo, y que digo que ya tengan los hijos, ¿verdad? También pareja, dos personas del mismo género con hijos en adopción. O sea, se está viendo como común, y eso se está filtrando en las iglesias, y como que pues no pasa nada y nos hacemos de la vista, como decimos coloquialmente, de la vista gorda. Entonces estamos en contra de una corriente. Nos hacemos a ese estilo de vida, hermanos, o luchamos por ese estilo de vida que Dios dice en su palabra, que es el que va a permanecer a pesar de las luchas o de las pruebas. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Entonces, como iglesia, hoy más que nunca estamos enfrentando grandes retos. Necesitamos palabra rema en nuestras vidas y en nuestro corazón todos los días para creerle a Dios, que Dios es fiel y que Dios es capaz de cambiar no solamente el corazón de un individuo, sino una familia completa. Pero es la iglesia, hermanos, la que va a hacer y usar la palabra de Dios para que se haga viva. El mundo no conoce esa palabra, por lo tanto el mundo no le interesa la palabra, al mundo no le interesa. Es la iglesia la que la va a hacer válida, es la iglesia, somos tú y yo los que conocemos a Cristo, los que vamos a hacer, le vamos a dar validez a esa palabra. Por eso es importante que usted y yo conozcamos que una palabra rema dada a una situación, por más difícil que sea, hermanos, no importa que tardemos una semana, 2 semanas, un mes, un año, orando por aquello. Si Dios dijo que pasaba, va a pasar. Si Dios dijo y prometió, va a suceder. Por eso yo estoy transmitiendo, o Dios está transmitiendo, que entendamos el mensaje de María. Parece sencillo. ¿Y saben por qué parece sencillo, hermanos? Porque esa historia usted se la sabe desde niño, quizás. Esa historia usted se la sabe aunque no haya sido cristiano. Cuando usted era niño, cuando usted era adolescente. Esa historia no la sabemos todos, seamos cristianos evangélicos o no. La historia de María. Ese es el problema, que lo conocemos desde hace mucho y es común para nosotros. Cuando Dios
séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y Santiago lo dice igual en el Nuevo Testamento. Ahora vayamos a Isaías 55. Isaías 55, 11. Así será mi palabra, así será mi rema. Está hablando de un rema, hermano, no de todo el evangelio. Así será mi palabra, fíjese bien, que sale de dónde? Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Por lo tanto, toda palabra que Dios ha declarado en su palabra Logos siempre va a regresar a Él con fruto. Siempre va a regresar a Él con fruto. O sea, se va a ejecutar. Pero si encuentra un receptor que la haga viva, que la haga viva, querido hermano. Muchos de ustedes están recibiendo la palabra. Yo estoy lanzando semillas de fe hoy. O Dios está lanzando a través de mi vida semillas de fe. Las está lanzando a su corazón como una buena tierra. ¿Quiénes van a recibir esa palabra? ¿Quiénes la toman? ¿Quiénes la reciben? ¿Quiénes la atesoran en su corazón? Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será, fíjese, y será prosperada. O sea, no será estorbada, será prosperada. Pero si usted la recibe hoy, hermanos, como una palabra de Dios, será prosperada en aquello que la envíe, o para aquello que la envíe. O sea, se hará carne, hermanos. Así como se hizo la luna, así como se hizo las estrellas, así como se hicieron los mares, así como Dios lanzó esa palabra rema para que se hiciera, así Dios lanza su palabra todos los días. Siempre está la palabra. Por eso dice: séquese la hierba. O sea, las cosas efímeras perecen, hermanos. Las posiciones, los dineros, el dinero, el trabajo, la salud, el corazón del ser humano, todo perece. Pero la palabra de Dios permanece. Por eso la palabra de Dios está viva hoy, hermanos. Si Dios hizo antes con su palabra todas las cosas, hoy tiene el mismo poder esa palabra para hacer lo que Dios te ha dicho que va a hacer si tú lo recibes como esa palabra rema. Y no es tarde, no es que Dios se haya tardado, no es que Dios se haya hecho lento, no es que Dios se haya envejecido. Es porque nosotros no recibimos esa palabra, nos olvidamos de la oración. Y cuando decimos oración, hermanos, pensamos a lo mejor que son cosas monótonas, porque no hemos descubierto la riqueza de la oración. Es como los discípulos cuando fueron a orar, cuando Jesús se fue al Getsemaní y le dice Jesús: ¿que acaso no han podido orar una hora? Porque los discípulos simplemente estaban cansados y en su carne dijeron: vamos a dormir. Mientras Jesús había disfrutado de una hora con el Padre, orando, clamando, intercediendo por sí mismo y por todo lo que venía. Dios había creído esa palabra. Jesús, había creído esa palabra. Mientras que los discípulos dijeron: vamos a dormir. Isaías 55, 11, hermanos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Hermano, la palabra que Dios le ha dado a usted será prosperada. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted ore, busque a Dios, clame a Dios. Su problema tiene solución en Dios. Su problema, su necesidad tiene solución en Dios, porque entonces Dios sería un mentiroso y tendríamos que arrancar muchas hojas de la Biblia donde dice que Dios es fiel, o donde dice: clama
veamos. Fíjense, hermanos, vayamos y veamos. ¿Por qué no usamos esas dos palabras y usted las aplica a su vida? Yo voy a ver mi sanidad, yo voy a ver mi prosperidad, yo voy a ver la solución a mi problema, yo voy a ver. Yo voy a ver. Es por eso, iglesia, que yo les decía hace un rato, nos hemos acostumbrado a tener la Biblia en casa por años. Para mucha gente, hermanos, cuando yo era adolescente, bueno, yo no vengo de una familia convertida, o sea, cristiana evangélica. Hasta los 18 años yo conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pero como eso de los 13 años, yo tenía unas amigas que eran evangélicas y, bueno, la historia es de que yo a través de ellas conocí a Cristo. Ellas me llevaron a la iglesia. Pero yo me asusté cuando yo supe que ellas leían la Biblia, porque no era común en mi casa, ni con toda mi gente, ¿verdad? Porque nosotros éramos católicos romanos. Entonces yo decía, ¿cómo? Leen la Biblia. Porque para mí, hermanos, en ese momento, y aparte era una adolescente, ¿cómo leer la Biblia? O sea, era como un misterio. Hasta asustaba. Y entonces vienes a la vida cristiana, o para aquellos que nacen, que vienen de cuna cristiana, es como tener una Biblia y no la abrimos, cuando aquí tienes un tesoro inagotable. Dice que es mucho más preciosa que el oro, su palabra y su sabiduría. Dice que hasta la sabiduría de los humanos se queda chiquita y corta ante la sabiduría de Dios. Imagínense esa sabiduría de Dios cerrada. ¿Cómo se va a hacer viva esta palabra, hermanos? ¿Cómo se va a hacer viva esa palabra en su vida y en su casa, con sus hijos, si no la abrimos para que ella entonces recobre vida en nuestra casa y en nuestra familia? El rema de Dios, y con esto terminamos, hermanos, el rema de Dios es vida. Es vida. Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5, versículo 4 al 11. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando, fíjese. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu rema, porque Jesús les había dicho: vayan más adentro. Esa es la palabra rema. Es una palabra dirigida a ellos específicamente en ese momento, bajo esas circunstancias. Más en tu palabra echaré la mano. ¿Y cuál fue el fruto, hermanos? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, versículo 6, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros para que, o los que estaban ahí, dice, en la otra barca, para que viniesen y les ayudasen. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, fíjense, de la gran cantidad de peces. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Seguramente Pedro le dijo eso por lo que le había dicho anteriormente: Señor, hemos estado pescando. Fíjese, decirle eso a Jesús. O sea, al final eran amigos, eran grandes amigos. Entonces tenía esa confianza para decir: Señor, pues hemos estado pescando. Además, ellos eran especialistas, porque eran pescadores, toda su vida habían pescado. Ellos sabían. Pero Jesús les da una palabra, que eso es lo importante.
aunque hayan pescado y trabajado toda la noche, o aunque hayan intentado pescar toda la noche, y aunque las evidencias decían no hay peces, cuando Jesús dice la palabra, iglesia, usted recíbala. Recíbala. Más en tu rema, Jesús, más en tu palabra echaré las redes. Fue lo mismo que dijo María al ángel. ¿Cómo será esto? Y cuando le dice, para Dios no hay nada imposible, el ángel reta a María a creer. Le pone la oportunidad para creer. Y María dice, he aquí tu sierva, hágase conforme a esa palabra. ¿Se fijan qué tremenda la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo debe de estar nuestro corazón ante una palabra de Dios? De repente los padres pueden decir, es que mi hijo no se corrige con nada, es que yo no puedo hacer nada. Pues no, usted no puede hacer nada quizás ya. A lo mejor usted ya agotó todo. Pero entonces déjele la oportunidad a Jesús, a que Jesús trabaje. Es que yo ya lo intenté todo y no se puede resolver esto. Ese es el problema, que usted ya ha intentado todo. Y una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, para tomar decisiones también es ir al consejo de Dios. Señor, dame una palabra rema para esta situación. Señor, dame una palabra. Aquí está tu palabra y yo creo en tu palabra. Ahora dame una palabra, una promesa, y recíbala como algo que tiene vida en usted. Y ore por ello. Y hermanos, si el Señor ha dicho que se hará, se hará. Si el Señor ha dicho que se hará, se hará, hermanos. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, dice Jesús, está escrito en rojo, hermanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mi rema permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. Todo, hermanos, todo. Pero si permanecemos en Él, si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo. Fíjese la relación. Si la palabra permanece en mí, si el rema de Dios permanece en mí, yo puedo pedir a Dios y es entonces cuando será hecho. Pero porque yo permanezco en Jesús y sus palabras permanecen en mí. ¿Se fija que no depende de Dios? Por eso Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga contigo? Dice, él estaba mendigando a la orilla del camino, acostumbrado a que la gente que pasara le diera una ayuda. Cuando Jesús pasa, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Obvio, Jesús sabía su necesidad, pero Jesús quería que Bartimeo dijera la palabra, Señor, que recobre la vista. Hágase conforme a la palabra. La mujer sirofenicia sucedió lo mismo. Cuando Jesús la reta, como los ángeles retaron a María, o el ángel retó a María, cuando la mujer sirofenicia que vimos hace unas semanas atrás, que le dice a Jesús, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que sus amos. Por esa palabra, por tu palabra de fe, por ese rema que tú has dicho, se ha hecho. Vete tu hija sana. Dice, hermanos, por esa palabra, a pesar de todo lo cultural, la palabra de Dios está sobre todas las cosas, hermanos. Por eso la palabra de Dios es diferente a las leyes humanas. Por eso le enseñamos y Dios nos enseña que aunque el médico le haya dicho esto, la ley de Dios está sobre. Y respetamos la ciencia médica. Porque dice Dios que Dios le ha dado sabiduría a la ciencia. Aquí el punto es que si Dios dice, Dios hace. Pero necesita a alguien que reciba la palabra para que se active, para que se haga realidad. Marcos
7:29, que es lo que estaba yo diciendo ahorita. Marcos 7:29. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Con la mujer sirofenicia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en esta mañana a través de esta palabra, hermanos? Creer que la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, que entra a lo más profundo del corazón. Es una espada que tiene autoridad y que puede confundir aún los planes y estrategias del enemigo. Y aún cuando todas las circunstancias, iglesia, te diga a ti lo contrario a lo que tú deseas, a lo que anhela tu corazón, a lo que conforme el corazón has pedido, fíjate bien lo que te digo. A pesar de eso, cuando tú crees una palabra de Dios, esa palabra se hace carne y se hace verdad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta hora.